buenos días. Vamos a realizar una entrevista al doctor Sebastián Lerdo de Tejada, experto en pedagogía y educación para el diario Letras Negras. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, día, Leona. Pues aquí estamos disfrutando del bonito ambiente en Tijuana. ¿Desde cuándo llegó a Tijuana, doctor? Aquí nací, Aquí nació, aquí soy. muy bien. ¿Y aquí está viviendo? Aquí estoy viviendo. Estoy feliz y de aquí no me quiero mover, más que para ir a conocer otros lugares. Nosotros tampoco queremos que se mueva, queremos seguir gozando de todos sus conocimientos, de toda su experiencia para mejorar este país que está en crisis. ¿O qué piensa usted? ¿Qué piensa ahorita de la situación que están viviendo los maestros precisamente en nuestro país? Pienso que la crisis es permanente. Que hoy en día quieran asumirla como algo contemporáneo es falso. Realmente el maestro está en crisis desde el momento que tomó la decisión de ser docente y ser frente a un grupo. La crisis está en el momento que descubre también que hay necesidad de cambio en la vida del resto de la comunidad, de la humanidad, y es quien descubre la persona que tiene por lo tanto la oportunidad de hacer esas modificaciones al entorno necesario. Así que hablar de crisis contemporánea solamente es agregarle algo que ya se sabe o se debe saber que ya existía. De que algunos sientan que es algo nuevo es inválido. Realmente las crisis han obligado a que la humanidad sea tan perfeccionista o excelente o maravillosa como es la que tenemos. El hecho de que haya habido crisis es el éxito de muchas personas que, por ejemplo, influyeron en ti para que tú te convirtieras en la persona que hoy me está entrevistando. Todas las personas que están atrás de mí, de las que puedo recordar y de las que no recuerdo, por supuesto, pero que desde el momento de la concepción de parte biológica hasta la conversión de lo que soy ahora, realmente es producto de una crisis humana, el deseo de ser diferente, el deseo de salir adelante. El deseo de esta naturaleza que tú puedes ver aquí alrededor, vive en una crisis constante en nuestro planeta por querer trascender. Si no encontrara esa crisis a manera de reto, todo caería a una manera de conformismo, de costumbre, y de ahí no habría evolución. Imagínate un mundo en donde todo estuviera bien, en donde no hubiera retos, donde no hubiera necesidad de algo nuevo. Entonces llegaríamos aún así a una crisis. ¿Por qué? Porque a pesar de una especie de tranquilidad falsa, nos llevaría a una crisis por la necesidad de querer cambiar, que tarde o temprano lo descubre. ¿Y quién lo descubre? El maestro. Todo maestro, el buen maestro, el que quiere ser maestro, el que quiere aceptar el reto de la pobreza del maestro, sabe que va a entrar a una crisis. Si no quiere eso, que ni le entre. Y ellos son los que caen verdaderamente en desgracia. Escuchándolo hablar de esta manera, de cómo relaciona el concepto de crisis con la educación, ¿no será también que estamos en esta crisis educativa por haber olvidado cómo debe de ser un maestro? ¿Cuál sería su opinión de qué características debe de tener un maestro? Te preguntaría de esta manera, te devuelvo la pregunta. ¿Qué necesita un árbol? ¿Qué necesitan estas flores para poder vivir? Podrías decirme varias cosas. ¿Qué te parece? ¿Ponemos agua? Esencial, ¿no? Podríamos decir una buena tierra, sí, inclusive hasta una tierra no muy buena. Oxígeno, excelente. Eso es lo que necesita un maestro, necesita tierra. Y vamos a ver como tierra raíces, una cultura. Necesita agua, necesita eso, que es inspiración, ideales, respeto a sí mismo, respeto hacia los demás, algo que lo esté de alguna manera motivando a florecer. Todo eso en conjunto, al igual que todo tu entorno natural, necesita una serie de elementos que todo individuo puede y debe tener, pero ya depende del maestro si quiere aprovecharlos en su totalidad. Puede ser una simple planta que recibe lo mínimo de agua y aún así florece, pero si también descuida ese mínimo de agua puede echarla a perder. Si dejamos que un maestro se inunde de cosas, de ideas, es como echar una planta a perder cuando se le deposita mucho líquido, se humedece de más, se pudre. Entonces no basta a veces solamente con echar agua, sino medir y saber con qué cantidad alimentar el espíritu del maestro, con qué tipo de agua, con qué cantidad de agua, qué tipo de tierra. Pero no se trata tampoco de facilitarles todo. A ni un ser humano, ni a ti ni a mí se trata de que se nos facilite todo, porque caemos en lo que me preguntabas en la primera pregunta, en una crisis. Cuando todo es tan fácil,
hacemos más difícil nuestra vida, porque tardamos más en darnos cuenta de los errores en los cuales hemos caído o estamos próximos a caer. Pero lo peor de todo sería no darnos cuenta de que pudiéramos estar equivocados. Lo que acaba de mencionar de no tener como que todo en abundancia, porque eso como generaría hasta cierta, no sé, pasividad a lo mejor y falta de interés porque ya está dado todo, apatía, que a lo mejor también es uno de los antivalores que ahorita tenemos en nuestro mundo. Y eso me lleva a pensar que esta situación de crisis o estas necesidades materiales en las que a veces el maestro tiene que trabajar ayudarán también para que desarrolle su creatividad, el ser innovador. ¿Qué piensa usted de eso? Pienso que se ha utilizado, mal utilizada la palabra desarrollo. Todo ser humano por naturaleza, y así lo creo, ya es innovador, es creador. Pero el problema es que se ha dormido. Son como características inherentes. Así es, ya las tenemos. Nada más hay que descubrirlas. Despertarlas. Entonces, mejor utilice mal la palabra desarrollo. Si esa crisis, esa falta de aspectos materiales hacen que descubra la creatividad y la parte innovadora dentro de su ser, ¿sería así? Sí, todo ser humano tiene y ha tenido las capacidades para hacer cosas diferentes. Está en la naturaleza. Desde el momento que se nace ya se sabe en cierta manera qué hacer. Para empezar, sabe respirar. No hay quien le enseñe a respirar. La misma parte biológica lo obliga a respirar. Y una vez que respira, aprende a hacer gestos y sonidos y hacer movimientos. Es creativo, es creador al mismo tiempo. Pero no podemos hablar de un desarrollo hasta que el individuo, el ser humano, la mujer, el hombre, se dé cuenta que tiene esa capacidad y esa habilidad. No podemos brincar de la A a la Z, sino descubre todo el conjunto de letras que hay para llegar hasta la Z. Cuando llega a la Z, entonces a lo mejor si hablamos de un desarrollo. Ahorita apenas estamos hablando en que tiene que darse cuenta que tiene y puede conocer y contar con todas las habilidades y conocimientos que ya toda una humanidad por siglos ha tenido. Tiene que completar todo ese bagaje de conocimientos y experiencias del mundo. Cuando logre completar todo lo que la humanidad ya ha descubierto por generaciones, entonces podríamos hablar de un desarrollo, pero no antes. ¿Cómo vas a hablar y atreverte a decir, o a una persona atreverse a decir que voy a desarrollar algo cuando en generaciones atrás ya se había desarrollado, o que en otro país ya se había avanzado en eso? Más bien concluye hasta la Z y entonces crea una nueva letra, una letra que no se haya escuchado, que no existe. Entonces ahí podría ser un desarrollo. Doctor, vamos a aprovechar este bonito ambiente en el que nos encontramos. La siguiente pregunta es en relación al maestro y su papel, el papel que desempeña con el alumno, como decía Freire, el educador y el educando. ¿Cuáles son los roles que considera usted que deben asumir cada uno, verdad? Sí, los roles son muy claros. El problema es que hoy en día se prestan a confusión. De alguna manera, con esto de la igualdad, se ha prestado a pensar que todo ser humano de alguna manera es igual. Sí, de alguna manera somos todos iguales, pero debe marcarse diferencia. De lo contrario, el mismo Paulo Freire decía, ¿no? Si todos fuéramos iguales, ¿qué caso tiene que hubiera maestros? Tiene que marcarse niveles de autoridad, de control, de poder, para que de alguna manera le digamos al estudiante lo que necesita saber para poder avanzar. Lo que te comentaba hace rato, debemos decirle al estudiante que debe descubrir una serie de cosas para poder avanzar de la A hasta la Z. De lo contrario, el alumno no sabría ni siquiera la existencia de esas letras para poder crecer como ser humano, como individuo. Entonces tendríamos una especie de parásito social en existencia que tuviéramos que mantenerlo. Pero el maestro, ante todo, tiene que ser un ser humano. Y el ser humano, como tal, es una persona que cree, que es lo que hemos estado comentando. Y si crea, es capaz de transformar. No solamente es transformarse a sí mismo, sino capaz de transformar su mundo. Y no hablamos del mundo como globo terráqueo, sino el mundo es hasta donde nuestra mente nos alcanza a comprender, hasta donde a las personas alcanzamos a recordar. Así que el maestro debe ser un motivador, un facilitador,
un dador de cambios, de vida, y de que de alguna manera llene esos posibles vacíos dentro de sus estudiantes. Y a su vez, si un alumno está lleno de vida, hacer que ésta florezca. Es un jardín, es como un jardín, no el profesor puede ser el jardinero. Los alumnos son las plantas, las flores, los árboles, hay que ayudarles a florecer. Algunos no florecerán, pero embellecerán de otra manera, pero hay que descubrir. Doctor, ya nos quedó muy claro cómo usted relaciona o le da importancia a lo que es la crisis para el buen desempeño de la práctica docente. También ya estuvimos viendo de cómo el maestro se convierte en un jardinero que cuida a la diversidad de plantas, ¿verdad? Y respeta la naturaleza de cada una de ellas. De alguna manera ha estado dando algunas recomendaciones. ¿Cuál sería la última o las últimas recomendaciones que daría a los maestros en cuanto al compromiso hacia sí mismos, por ejemplo, para seguir siendo buenos jardineros? Utilizo un verbo que se nos enseñó en algún momento en educación básica en primaria, tanto a ti como a mí, amar. En infinitivo, pero que lo podemos conjugar en muchas formas y utilizar en variedad de oraciones y frases. Si aprendemos a amarnos, significa que podríamos apreciar las bellezas de lo demás, de todo, bellezas en todo, aunque para algunos esas bellezas pudiesen ser inexistentes, pero cuando uno ama, sabe que todo lo demás es cosa de belleza y es factible de que pueda ser transformado. Si yo amo, otros podrían imitar lo que estoy haciendo, y de eso se trata. Solamente es un simple verbo, que la maestra en algún momento en primera y primaria nos puede haber dicho, yo amo, tú amas, él ama. Qué interesantes son las conjugaciones, porque de alguna forma nos dijeron lo que debemos y podemos hacer. El problema es que olvidamos, y olvidamos muy pronto. Pero amor es la clave. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por otorgarnos esta entrevista. Yo espero que el público con sus palabras se inspire y de alguna manera los invisibles se vuelvan más visibles. Así será. Gracias. Gracias.